Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 14 de agosto. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una mañana cálida en Puerto Rico. Damos gracias al Señor porque nos permite conectarnos mediante estas redes sociales para predicar la palabra y compartir un mensaje de la Escritura que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Reconocemos que el enemigo está furioso porque le queda poco tiempo, pero nosotros reconocemos por la palabra que el Espíritu Santo en nosotros hace una gran diferencia. No tenemos que pelear, no tenemos que hacer nada, simplemente confiar en Él. Por eso en esta mañana yo te invito a que me acompañes en este espacio y vamos a presentar las redes sociales, vamos a presentar este espacio, que sea el Señor tomando control. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Buenos días en esta mañana. Vamos a comenzar presentando este espacio de las redes sociales, ya que tenemos muchos contactos en nuestra red social y es importante que nosotros llevemos la palabra en medio de un tiempo donde el enemigo está tratando de confundir, si fuera posible aún, a los escogidos. Así que en esta mañana oramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te damos las gracias. Padre, tuya es la gloria y la honra. Oh Señor, te damos las gracias porque a ti te ha placido darnos la vida. Padre, porque a ti te ha placido, Señor, plantarnos en un lugar para que podamos fructificar y dar frutos, Padre amado, como tú has querido, Señor. Oh Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que reprendas todo espíritu de error. Oh Padre amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantener el enfoque. Oh Espíritu Santo, reprendemos toda situación que viene de las tinieblas para tratar, Señor, de detener lo que tú quieres hacer. Oh Espíritu Santo, te rogamos que tú nos des el discernimiento, que nos des la sabiduría, que nos ayudes, Señor, a poder llevar, Padre amado, la asignación que tú nos has entregado. Espíritu Santo, en esta hora atamos al hombre fuerte y reprendemos todo espíritu de error. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos, Señor, que tuya es la gloria, que tuya es la honra. Espíritu Santo, yo te presento a mi hermana Vilmari Jiménez, la pastora. Padre amado, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús que tú bendigas alrededor de ella, de su familia, de su congregación. Oh Espíritu Santo, te presento a mi hermana Carmen Rita, te presento, Señor amado, a mi madre Antonia Ramos, mi hermano Arcelio Rodríguez. Oh Espíritu Santo, yo te ruego a cada vida, por cada vida que se conecta en nuestro en vivo, Padre amado, permite que sea tu palabra la que alcance el corazón de alguien, Padre, que está esperando que tú hables a su vida. Espíritu Santo, tú nos has dado una palabra. Permite, Señor, que sea tu palabra la que llegue al corazón. Oh Padre, reprendemos todo espíritu de error, proclamamos vida, Padre, donde quiera que haya una amenaza de muerte, sea mediante enfermedad, delante de lo que sea, Señor, reprendemos y atamos todo espíritu de error, proclamamos libertad. Oh Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes. Damos gracias al Señor, 14 de agosto, porque el Señor nos ha entregado una palabra y en medio de todas las cosas que hemos podido hacer en la mañana de hoy, tenemos que dar por gracia lo que por gracia Él nos ha entregado. Fíjate que en esta mañana la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el verso 14. Dice la palabra del Señor: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal al cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo quedará en pie su reino? ¿Por qué decís
que por Belcebú yo echo fuera a los demonios? Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, bien armado, guarda la hacienda, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que la palabra del Señor es muy clara. Cuando en medio del ministerio de Jesús, Él comienza a hablar de temas que eran un poco difíciles de hablar, porque se nos hace fácil hablar cosas que todo el mundo quiere escuchar, pero se nos hace un poco más difícil cuando nosotros tenemos que cruzar esa línea donde se divide una cosa de la otra, y reconocemos que cuando hemos sido llamados por Dios a servirle, nosotros estamos siendo separados para Él como un instrumento de su gracia, de su misericordia. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala, buenos días. Buenos días, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versos 14 en adelante, y estamos reconociendo en la escritura que hay un principio muy importante que nos deja ver muy claro el Señor, que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Es probable que tú quieras tener una buena intención de realizar algo para Dios, y es muy probable que se levante la oposición. Es muy probable que no solamente la oposición se levanta, sino que también tratarán de echar abajo todo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Pero es importante para nosotros tomar el ejemplo de Jesús, porque fue ahí donde Jesús nos muestra que cuando hay oposición es cuando nos estamos pareciendo más al Señor. Fíjate que es importante que entendamos que hay una relación con el Señor que demanda un compromiso. Fíjate que nuestra vida natural es una vida de relaciones. El ser humano se relaciona con diferentes personas. El ser humano adquiere diferentes experiencias que le pueden llevar a ostentar una posición importante dentro de un grupo, dentro de la sociedad. Sin embargo, la relación más importante que vemos en la escritura, en este capítulo 11, estamos viendo de Lucas, estamos viendo que hay una serie de personajes que salen en este capítulo, y que es importante que nosotros entendamos que el Señor estaba llevando el mensaje con mucha claridad y con mucha certeza de que Él venía a mostrar el amor del Padre. Ya la nación judía conocía quién era Jehová. Ya la nación judía conocía el amor del Padre hasta cierto punto, porque habían visto lo que era la manifestación de su Shekinah, de su nube en medio del tabernáculo y luego en medio del templo. Pero reconocemos que la Shekinah de Jehová se apartó de Israel por cuanto hizo alianzas incorrectas, y es que siempre que hagamos alianzas incorrectas, la Shekinah de Jehová se va a apartar del lugar. Fíjate, es muy posible que podamos estar en un lugar correcto, es muy posible que estemos haciendo algo para Dios, pero también es muy posible que entendamos que un reino dividido no va a prevalecer, que dice la Escritura que un reino dividido comienza a tener su deterioro. Y es que la palabra del Señor demanda que haya una unidad perfecta, una unidad que solamente puede realizarla el Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermana Mari Valle Avilés, Dios te bendiga a ti y a tus hijas. Buenos días, estamos compartiendo la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Y fíjate, tenemos en este capítulo 11 una serie de relatos que nos muestran que muchas veces dentro de la vida de Jesús, Jesús tenía una amistad muy particular
con aquellos hermanos que vivían en Betania, quien era Lázaro, Marta y María. Fíjate que en Lázaro vemos el hombre que muere, el hombre que cae de 4 días de muerto y luego de 4 días el Señor regresa. Pero dice la Escritura que en aquel momento la rebelión de María, por no entender todo el cuadro que estaba viviendo, era notable y ella reclamaba, porque es muy probable que cuando nosotros estamos a los pies del Maestro, mientras todo funciona bien, nosotros reconocemos que Dios está presente. Pero ¿qué pasa si no entendemos por qué Dios está obrando de una manera? Fíjate que era el caso de aquellos fariseos que llamaban a aquel espíritu que el Señor había liberado de un mudo. Dice la palabra que una vez Jesús hace libre a este hombre mudo. Dice la Escritura que este hombre mudo habló. Pero es que reconocemos que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra espíritus de error. Espíritus que son responsables de las noticias de primera plana en nuestros periódicos aquí en Puerto Rico. Nosotros reconocemos que hay unas noticias que ocupan los primeros lugares y que son parte de un mover del pecado. El pecado, cuando gobierna en un lugar, distorsiona todo. Pero ¿qué sucede con la palabra del Señor? Dice en esta Escritura que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Fíjate que cuando Jesús llega, Jesús hace libre al cautivo. Fíjate que lo que estaba tal vez vociferando o hablando de más es silenciado por la presencia del Señor. Fue lo que aconteció también en el cuadro de Goliat, en aquel valle del Ela, cuando vociferaba palabras de insulto contra el pueblo de Dios, porque reconocemos que hay una oposición entre la luz y las tinieblas. Nunca la luz y las tinieblas van a poder hacer mezcla. Por eso es que todo aquel que es espiritual, todo aquel que tiene conexión con el Espíritu Santo, no se mezcla con las cosas de esta carne. Reconocemos que en medio de este mover diario, en medio de cada situación que enfrentamos, hay un bombardeo de parte del enemigo tratando de arrastrarnos de su círculo para sacarnos a la desobediencia, para ponernos en divisiones y en contiendas. Pero reconocemos por la palabra que somos un cuerpo. Reconocemos que nosotros no tenemos que competir con nadie, porque nosotros reconocemos que quien nos ha llamado es el Señor. Es importante que entendamos eso, porque Jesús estuvo muy claro en su enfoque. Cuando Jesús fue llamado para que Él pudiera salir a la luz pública como el Hijo de Dios, Él supo guardar 30 años de silencio. Y en aquel momento, Dios te bendiga, hermano Saúl Dumén, estamos compartiendo la Escritura del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 14 en adelante. Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Porque cuando tú no tienes todo el cuadro claro de quién es Jesús en tu vida, tú vas a malinterpretar lo que acontece. Fíjate que la palabra del Señor nos habla claramente que Él es luz, y todo el que está en luz comienza a caminar diferente. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, buenos días. Estamos compartiendo la palabra de Lucas capítulo 11, versos 14 en adelante. Dios bendiga. Estamos compartiendo la Escritura y reconocemos que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, había un demonio en esa historia donde dice que mantuvo mudo, sin palabras, a la persona que había sido llevada a los pies de Jesús. Y dice la Escritura que una vez aquel demonio fue echado fuera, entonces el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Reconocemos que en este tiempo de tantas voces, muchas veces tal vez lo menos que vemos es las personas mudas, pero sí en un espíritu de estupor, un espíritu de frialdad, un espíritu de que poco me importa, porque hay una indiferencia, debo decir,
por causa de ese espíritu de estupor que se manifiesta en un tiempo postrero como el que vivimos. Un tiempo postrero como el que vivimos, vemos personajes que son amadores de sí mismos y también por otro lado personas que no le temen a Dios y que solamente viven por el materialismo. Reconocemos que es parte de nuestra vida natural trabajar por las cosas que nosotros necesitamos, pero reconocemos también que nosotros estar en Cristo demanda simplemente que oremos sin ningún tipo de afán, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Demanda que nosotros entendamos que hemos sido plantados en la buena tierra. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús estaba enfocado en su asignación, pero dice la palabra del Señor que se levantaba muy temprano a orar, a buscar la dirección del Padre. Y es esa la palabra que trae carga sobre nosotros en esta mañana. Porque no podemos operar solamente en el don, no podemos operar solamente en habilidades humanas, no podemos operar en el yo me atrevo, no podemos operar porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre con alguien que no entiende la posición que le da el estar en Cristo? Es que has pasado de muerte a vida, que ya no te mandas tú, que ya no te riges tú, que en esta ocasión tienes que buscar dirección de Dios. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, buenos días. Estamos leyendo la escritura en el capítulo 11 de Lucas, en el verso 14 en adelante decimos que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otro, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo quedará en pie su reino? Porque decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pero si yo echo los demonios fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Cuando el hombre fuerte, bien armado, guarda su hacienda, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte de él, le vence. Y he aquí que le quita todas sus armas, en que confiaba, y reparte el botín. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, hermano John. Estamos compartiendo la escritura y estamos diciendo que es muy probable que nuestras intenciones de servirle al Señor traten de ser boicoteadas por gente, espíritus de error, que lamentablemente intervienen para tratar de destruir lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Y en este tiempo postrero es un tiempo de mucho ataque, es un tiempo donde es necesario que nosotros tomemos la armadura de Dios, porque el enemigo está bombardeando continuamente la mente que tenemos nosotros. Reconocemos que en Cristo ese principio de unidad es muy vital, es muy necesario para poder manejar las cosas. No puede ser una motivación que no te lleve a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Si tu motivación no es necesariamente lo que Dios quiere que tú hagas, lamentablemente estás haciendo una rebelión, y en medio de un espíritu de rebelión no se mueve Dios. Reconocemos por la palabra que Jesús fue tildado de haber echado al demonio por causa de Belcebú, una deidad, ¿verdad?, que ellos llamaban como el príncipe de las moscas, ¿verdad?, de ese lugar de suciedad. Reconocemos por la palabra que es importante que nosotros entendamos que Cristo nos hizo libres, que Cristo nos entregó una vestimenta limpia, pura, nos entregó su mente, nos entregó un corazón nuevo, y somos nosotros los llamados a hacer el ejercicio del filtro de la palabra de Dios, porque es a través de ese filtro de la palabra que nuestra
conciencia es redarguida, porque todo ser humano tiene una conciencia. Es un mecanismo que Dios le da para que pueda entender lo que ha hecho mal o lo que ha hecho bien. Pero ¿qué pasa si esa alma está atada por ligaduras de pecado? ¿Qué pasa si esa alma no escucha la voz de su conciencia y simplemente justifica su error porque fue que tenía que vengarse porque le hicieron esto y esto otro? Reconocemos por la palabra que de la única manera que nosotros somos libres en Cristo Jesús es que tengamos conciencia de que Cristo nos ha hecho libres y que nuestra conciencia es dominada por el Espíritu Santo, porque toda persona tiene una conciencia, que su alma comienza a ser redarguida a través del Espíritu Santo. Pero dice la palabra que hay muchas personas acusaron a Jesús de que Beelzebú, el príncipe de los demonios, se echa contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Reconocemos que Jesús, luego de haber realizado el milagro de liberación en este hombre que estaba mudo, porque el espíritu de error te puede silenciar, es el que te puede mantener aislado, es el que te puede mantener completamente enajenado de la realidad, es ese espíritu de error el que no quiere ser descubierto, es ese espíritu de error el que cuando tú llegas a un lugar, tú comienzas a discernir qué es lo que está pasando, contra qué es que estás luchando. Reconocemos por la palabra en esta mañana que hay un reto de parte del pueblo de Dios cuando comienza a ser atacado por medio de estos espíritus de error que están en los aires. Dice la Escritura que Jesús fue acusado de echar fuera al demonio por el rey de los demonios, ¿verdad? Beelzebú. Reconocemos que Jesús, quien fue la expresión de Dios, el amor de Dios encarnado en un hombre que venía a ser el segundo Adán que quería rescatar aquella simiente que se había propuesto en ser diferente, en rescatar a través de esa ofrenda sagrada que era Él mismo, dando su alma por nosotros, dando su cuerpo, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de que un día nos levantaremos. Si hemos partido con el Señor, dice la palabra que hay un orden, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Pero dice la palabra, hablando de la división, aleluya, dice que la palabra demanda que nosotros tengamos muy claro que estamos en medio de una guerra, y en medio de esa guerra no podemos detenernos. Tenemos que descansar en Él, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Sabemos que se levantan batallas, que se levantan guerras, pero es importante que entendamos que quien nos ha llamado es el Señor. Es importante que entendamos que la división no opera Dios, que la división simplemente opera Satanás, porque eso es lo que busca. Pero ¿qué pasa con el enemigo? El enemigo simplemente lo que quiere es establecer una línea divisoria de quién es mejor que el otro. Cuando nosotros somos libres en Cristo, nosotros no podemos ver a nadie como competencia. Nosotros vemos a la gente como la ve Dios, porque ese es el amor de Dios. Tú tienes una asignación, yo tengo una asignación, y cada uno debe cumplirla en base a lo que Dios ha delegado. Pero ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo el enemigo ha tratado de poner la división como la forma para poder dividir un reino. Y es que nosotros representamos las semillas de un reino que están en nuestros corazones. Es un reino invisible, es un reino que las personas no lo ven a simple vista. Dios te bendiga, hermana Carmen Rosa Blas. Dios te bendiga. Buenos días, nuestra amiga y hermana Silvia Rosado. Buenos días, estamos compartiendo la palabra del Evangelio de Lucas capítulo 11. Y dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron.
Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El enemigo no opera en la división de su propio reino, porque sabe que se debilitaría. Pero nosotros reconocemos por la palabra que hay un ataque muy grande de parte del enemigo a través de todas las cosas que el Señor nos permite realizar. El enemigo trata de detenernos porque Él no quiere que lleguemos a nuestro destino. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar. Dios te bendiga, hermano José Luis Torres. Estamos compartiendo la escritura de ese pasaje de Lucas 11 y decimos que el mudo habló, porque hay espíritus de error en el ambiente que solamente sirven para silenciarte, que solamente sirven para detenerte, que solamente sirven para callar en ti lo que Dios ha puesto. Pero la palabra del Señor es muy clara cuando nos hace saber que Jesús no le prestó atención. Jesús simplemente utilizó su argumento para hablarles de un reino dividido que no prevalecería por causa de que nosotros estamos en medio de una guerra. Y fíjate que en medio de esa guerra es importante nosotros asumir nuestra posición, y sabemos que este camino es estrecho, que es un camino estrecho que levantará contiendas, levantará situaciones, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Reconocemos que es un tiempo duro, un tiempo difícil, pero a Jesús lo llamaron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Imagínate tú si al Señor le llamaron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, cuánto más nosotros que somos personas normales, personas que somos de barro con un tesoro por dentro. Dice la Escritura que no nos preocupemos por el fuego de prueba que se levanta sobre nosotros. Reconocemos que es un tiempo fuerte, es un tiempo donde nosotros estamos batallando con muchas cosas, pero el enemigo tiene que ser descubierto, y él va a ser descubierto con tu oración y la mía. Fíjate que no nos tenemos que preocupar por cómo vamos a contestar ni qué argumentaremos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso en esta mañana la palabra que tenemos frente a nosotros es una palabra poderosa, donde dice que Jesús mismo dijo: pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios obviamente ya llegó a nosotros, porque aunque Dios dice la palabra que ese reino habita en el corazón de toda persona que le ha entregado su vida a Cristo, reconocemos que solamente en Cristo nosotros somos más que vencedores. Reconocemos que sin Cristo nosotros no pudiéramos resistir. Reconocemos que sin Cristo nosotros estamos perdidos. Reconocemos que por ser una parte del cuerpo de Cristo vamos a tener oposición, porque el enemigo no quiere que tú logres llegar a tu asignación. ¿Y qué pasa con nosotros en un tiempo postrero? Que se hace urgente que nos metamos con Dios en oración, que se hace urgente que entendamos que nuestra batalla no se trata con un ser humano, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se trata de que fuera de Cristo nosotros nada podemos hacer. Y por esa razón nosotros en esta mañana compartimos la palabra, reconociendo que el Señor es el único que tiene el poder para arrancar de nosotros cualquier semilla del maligno que el enemigo ha tratado de lanzar para detenernos. Por eso en esta mañana la carga que sentimos con la palabra de Dios es que dice que Jesús mismo le dijo: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma
cae. Sabemos que en medio de un tiempo postrero, una de las armas poderosas para nosotros será la unificación. Será en nosotros permanecer del mismo lado. Fíjate que no se trata ni de tu habilidad ni de la mía. Se trata de seguir sujetos a la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana la carga que sentimos es que nos volvamos a Él, es que busquemos dirección de Dios, es que nada podemos hacer fuera de Él. Y en esta mañana nuestro anhelo más grande es que tú entiendas que el seguir al Señor te va a traer situaciones. El seguir al Señor en medio de un llamado difícil, se te va a levantar la oposición, pero es necesario que prevalezcas haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Por eso en esta mañana, nosotros reconociendo la verdad de su palabra, reconocemos que somos siervos inútiles y que solamente lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacemos. Por eso en esta mañana, nuestro anhelo más grande es que tú puedas permanecer en la familia de la fe y que tú puedas entender que es a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos de Dios ese mensaje de su palabra, esa contestación a lo que Él nos ha pedido. Por eso en esta mañana nuestro anhelo es que tú entiendas que Cristo está muy cerca a las puertas y que muy pronto nosotros seremos arrebatados y que es necesario que nosotros entendamos que los tiempos que vivimos son tiempos postreros. Por eso en esta mañana nuestro anhelo grande que tú conozcas de Cristo es que nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, el antiguo Paradise, centro de baile. Hoy es Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Dios nos ha permitido reconstruir un templo allí nuevo que hemos estado inaugurando hace una semana, ¿verdad? Y estuvimos casi 2 semanas de campaña, pero es para nosotros un gran gozo poder entender que somos la generación del fin. Reconocemos que el Señor está muy cerca a las puertas y es por eso que te hacemos extensiva la invitación. Nuestro pastor Gabito Rodríguez va a estar haciendo lo que Él tiene que hacer, y es que orar. Te invitamos esta noche al lunes de guerra. En el lunes de guerra surgen muchos milagros que el Señor hace a favor de su pueblo. Por eso es que reconocemos que en medio de un tiempo postrero no hay otro remedio. Una casa dividida no permanece y es necesario que nosotros entendamos que toda la batalla que vivimos es parte de una lucha que se nos ha advertido en este tiempo. Por eso es importante perseverar hasta el fin. Jesús fue tildado de que había por Belcebú echado fuera a los demonios, y Jesús mismo les enseñó que una casa dividida no podía prevalecer. Por eso en esta mañana nuestro anhelo más grande es que tú entiendas que el Señor te necesita, que el Señor te está llamando a que tú seas parte del ejército de Cristo. Así que en esta mañana oramos y te invitamos a que seas parte de la experiencia de Pentecostés. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te damos la gloria a ti. Te damos las gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, y te pedimos, Padre mío, que tú bendigas cada vida al lado de su artefacto electrónico. Padre, permite que cada persona pueda recibir de ti, Señor, esa palabra. Oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín. Buenos días. Hemos estado compartiendo la escritura del Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en el verso 14, y hemos dicho que la oposición siempre es característico de alguien que va por buen camino. Reconocemos que el enemigo trató de detener a Jesús, aun cuando estaba realizando un milagro sobre una persona que estaba atada con un espíritu de mudo. Y dice la palabra que cuando Jesús echó fuera ese demonio, aquel hombre pudo hablar. Pero es que el Señor nos ha llamado a una iglesia poderosa, que se le ha entregado poder para que ore y libere a estas personas que han estado atados, que han estado detenidos
oprimidos, para que el Señor haga su liberación. Dios necesita un vaso que esté dispuesto a interceder, a ayunar, a predicar la palabra, a vivir esta experiencia del Evangelio que nos hace más que vencedores. Sabemos que en medio de un tiempo postrero estamos muy cerca de que suene la trompeta, y lo que vemos a nuestro alrededor nos anuncia que el Señor está muy próximo a llegar. Y es importante que nosotros entendamos que para un tiempo difícil el Señor cuenta con una iglesia que no es una denominación, una iglesia que no es un edificio, una iglesia que no es lo que se ve por fuera, una iglesia que es un vaso que contiene algo por dentro, que contiene un tesoro por dentro. De eso se trata de que manifestemos su poder, y se trata de que en este tiempo el Señor nos sigue repitiendo el mensaje que le dio a aquellos fariseos que estaban criticándolo, que estaban protestando porque Él estaba liberando a una persona, y en ese momento el Señor podía entender lo que había en los corazones. Y es que en un tiempo postrero, Dios te bendiga, María Díaz Cabán, buenos días. Estamos compartiendo la escritura en Lucas capítulo 11, versos 14 en adelante, reconociendo nosotros que en medio de una situación difícil nosotros somos iglesia. Nosotros estamos llamados a manifestar su poder, a nosotros manifestar la liberación de aquellos que por medio de un espíritu de error han perdido su voz, han perdido su voluntad. Y es necesario que tú entiendas que Jesús vivió ese mover de esa persecución donde se le tildó de que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios. Reconocemos que eso eran entidades que ellos tenían muy pendiente, pero nosotros reconocemos por la palabra que el Señor está muy cerca a las puertas, y que Dios cuenta contigo y conmigo como vasos que tienen un tesoro por dentro, y que es necesario que entreguemos la palabra que el Señor nos ha entregado. Fíjate que Jesús se le levantó la oposición y fue tildado de que por medio de Belcebú era que él hacía los milagros, el príncipe de las moscas, el príncipe de ese fango que es el pecado. Reconocemos que el Señor de este mundo se mueve a través de todo ese fangal, de todo ese pecado, que en este tiempo Dios cuenta con una iglesia transformada, con un corazón que está dispuesto a servirle a Dios, y es ahí donde el Señor nos trae esa palabra. Reconocemos que el Señor tenía una amistad en Betania con aquellos hermanos, que ellos vivían juntos, y Jesús cada vez que iba por ahí iba a visitarles. Y dice la escritura que había una de las hermanas, María, ella siempre gozaba de sentarse a los pies del maestro, pero había una de ellas que siempre estaba afanada en la limpieza y en las cosas de la casa, sin pensar que había una necesidad, que vendría un momento duro de su vida, que vendría la hora 12 a su vida, y que necesitaría mantener una fe, porque el mismo Señor le dijo: no temas, para el que cree todo es posible. ¿Y qué sucede? Dice la escritura que Lázaro muere, está 4 días muerto, y las hermanas de Lázaro se lo hicieron saber a Jesús, pero Jesús no apareció en el momento de su crisis más terrible de salud, sino que aparece 4 días después de haberse realizado un mortuorio, un sepelio. Y dice la escritura que el Señor permite que eso acontezca porque Él tenía planes de bien y no de mal, y es que Lázaro tendría que ser resucitado. Por eso es que la palabra del Señor nos habla estos relatos, para que entendamos que Dios tiene planes y propósitos. Y en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que Cristo no ha detenido su propósito contigo, que la oposición se ha de levantar, pero que es importante que entiendas que el Señor tiene control de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela. Hoy se celebra el lunes de guerra, un culto de intercesión, un culto donde se llevan las personas enfermas, aquellos que están atados son libres, y es importante que tú entiendas que el Señor todavía manifiesta su poder. Somos ese pueblo que le espera ansiosamente y que anhela
que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Por eso en esta mañana nuestro anhelo grande es que tú puedas ser parte del cuerpo de Cristo y que te unas a la visión. En este tiempo estamos tirando las redes para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En esta mañana el Señor te llama a bendecir. El Señor te llama a ser uno en Cristo Jesús, y es por esa razón que en esta mañana te invitamos a que tú, si no tienes pacto con el Señor, hables con Él y te reconcilies con Él, porque el Señor te quiere hacer poderoso. Así que en esta hora oramos. Espíritu Santo, claro que sí, oramos por la familia de Connie. Dios te bendiga, Padre amado. Yo te presento en esta hora también a mi prima Lali, Señor. Ella es la madre de Abraham. Padre mío, yo te ruego en esta hora que tú la visites ahí en ese cuarto de hospital. Padre amado, tú tienes la última palabra. Padre mío, tú nos diste poder para arrancar y para plantar, y yo te ruego en esta hora por el poder de tu palabra que tú, Señor, si es tu voluntad, operes un milagro, Señor, que tú seas revelado en el Jehová Rafa. Oh Señor, yo te presento a todo aquel que tiene necesidad, Señor, oh Padre, de un mejor trabajo. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, Señor, que tú operes un milagro, Padre. Yo te ruego en esta hora por la familia, Padre, de nuestra hermana Connie. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú seas revelado, Padre, que tú traigas libertad, que tú traigas salud, que tú traigas, Padre mío, la provisión. Oh Padre, en esta hora yo te presento, Padre mío, oh Señor, cada vida, Padre, que ha estado al lado de su artefacto electrónico. Bendice cada vida, Señor. Bendice, Padre amado, esta transmisión. La gloria es para ti. Atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu de error y te invitamos a que seas parte de la experiencia en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente. Buen provecho. Buenos días. Dios te bendiga. Adelante en el Señor.